¿Te fijaste que en la educación los tiempos de evaluación ya estaban incluidos en los estudios? Por ejemplo, la maestra decía, bueno, saquen una hoja, y bueno, la palabra esa era saquen una hoja, ya sabías que ibas a usar una hoja para que responder preguntas que ella te iba a hacer, que tenían el objetivo de ver si habías aprendido. Eso lo decía la maestra, después en el colegio secundario igual y en la universidad también. Es más, en la universidad están perfectamente legislados en los reglamentos internos de las universidades, como también de la educación secundaria y primaria, de toda la educación formal, ya están pautados los tipos de examen, el criterio de evaluación, la frecuencia, la forma de recuperar los exámenes que hayan fallado, en qué momento el nivel de examen te permite continuar o te manda un poco para atrás en una especie de juego de la oca educativo. Pero yo quisiera sacar eso un poquito de contexto, porque es lo mismo, pero para sacarlo de contexto, así nos ayuda a entender mejor a dónde creo yo que va la pregunta esta mañana. Y es la siguiente. Si vos sacás de la escuela el tema del examen, ¿cómo vos dirías que se evalúa el aprendizaje de una persona en cuanto a cómo cocina? Eh, Muchas mujeres recuerdan cuando eran recién casadas y las metidas de pata que hicieron en la cocina. En nuestra familia contaban de una prima o tía, no sé qué, que abrió, le habían regalado una olla a presión y la forcejeó hasta que la pudo abrir mientras estaba inflada y le explotó todo, le saltaron lo que estaba cocinando, enchastró hasta el techo, sí, y así. La chica que se acuerda que primeras papas fritas que hizo se le quemaron y las tuvo que tirar, u otro que yo conocí, y ese fue un testimonio personal de un matrimonio precioso, se llamaba Juan y Yaya. Juan era el marido y Yaya la señora, y ella cocinó polenta para los tres que yo los había ido a visitar, y resulta que le habían puesto mucha polenta y empezó a salir polenta por arriba, y ella sacaba y tiraba un poco y seguía hirviendo y seguía creciendo, así que había hecho polenta como para tener una jauría de perro y alimentarlos una semana con polenta. Esos errores no son exámenes de la cocina o del fútbol. Ponele que a vos te gusta el fútbol y si sos medio vaguito, no te gusta la escuela y vas al fútbol porque no hay examen. No, ¿cómo que no hay examen? Cada partido es un examen. Si vos ves que pateás chingado, alguien se va a acercar, el técnico, todo te va a decir, fíjate que cada vez que pateás, la estás tirando por el lado de izquierdo arriba, patea más abajo a la derecha, a ver si invocás una, nene. Y es un examen cruel y duro, pero es un examen. La vida en todas las áreas, iba a decir en cualquiera, no en cualquiera, no es aleatorio, es en todos los aspectos de la vida, toda la vida continuamente te está poniendo a prueba o haciendo examen. ¿Y el propósito del examen cuál es? Bueno, en el mejor de los casos, que vos te enteres cuáles son tus falencias y las compenses. Por ejemplo, si vos te fijas esto, porque hay una onda ahora con el tema de aprender a cocinar, entonces hay gente que le enseña a cocinar a los chiquitos, tienen 5 años y ya cocinan y ayudan en la cocina y todo, lo cual es una cosa novedosa en nuestra cultura, pero muy interesante, porque implica también despegar esa idea de que la cocina es solamente es una tarea de mujeres, y así en muchos órdenes es una cosa positiva y un aprendizaje como cultura de valorizar la dignidad de la mujer junto con la del hombre. Entonces, aún esos aprendizajes sociales, colectivos y los sociales, los aprendizajes individuales, aún de valores y de cosas, son positivos porque la educación transforma a las personas. Por eso es que Jesús usó esa idea,
la idea de la educación en Mateo 28, 19 y 20, cuando él habla de qué vamos a hacer sus hijos. Y él dijo así, por tanto, en base a la autoridad espiritual que él tiene, ¿no? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Entonces se ve claro acá esta docencia innata de Jesús, que quería que sus discípulos se convirtieran en hacedores de discípulos. Y el discípulo no es otra cosa que una persona que sigue las enseñanzas de alguien. Acá hay un elemento nuevo que estoy agregando, que es no seguir el conocimiento general de una materia, sino seguir a un maestro de la materia, que es diferente. Por ejemplo, si vos estudias psicología, una de las cosas que te van a enseñar en la facultad, hasta el hartazgo, es las corrientes de la psicología. Y entonces te van a decir que hay un psicoanálisis lacaniano y un psicoanálisis freudiano y que hay una tendencia moderna a la integralidad y así, y todos esos movimientos tienen nombre y te los tenés que aprender y tenés que tirar datos de la historia, sí, porque Carl Gustav Jung era alemán de origen, pero él enseñó tal y tal cosa y no se puede evitar pensar en la psicología profunda sin pensar en él, que recibió influencia de, y así. ¿Te das cuenta? Entonces vos te obliga un mero estudio de la psicología, que alguno piensa es, voy a la facultad y me enseñan cómo tratar a los que están medio rayados y a corregirlos y listo, sin dar medicamentos, porque para eso hay que estudiar medicina y después psiquiatría. Es lo mismo, si vos estudias música, vas a estudiar historia de la música, vas a estudiar la psicología de la música, vas a estudiar los estilos de la música. Pero dentro de esas cosas, probablemente alguno estudie, por ejemplo, filosofía y alguno se apegue a un filósofo en particular. Y entonces ese no está aprendiendo en realidad, no está ciñéndose a una carrera, a una cosa vasta, sino a un seguimiento individual de un maestro. Pasa, por ejemplo, con muchos terapistas, muchos médicos. Vos vas y te haces atender por un doctor y decís, sí, este doctor estudió con Favaloro, se desarrolló con Favaloro. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el médico este tiene una influencia directa con Favaloro y no solamente con la cardiología en general, sino con una persona, de la cual ha recogido no solamente técnicas, sino que ha recibido valores, educación, tendencias, instintos profesionales y muchas otras cosas más. Dicho que fuera esto, nosotros, que decimos que somos cristianos, somos discípulos de Jesús, para decirlo en sencillo. Y el punto es, ¿cómo andamos en nuestro vínculo con Él? Decimos que somos sus discípulos, pero no hacemos nada de lo que Él nos enseña. ¿Ves lo ilógico que es? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a eso? A ver, ¿en cuánto tiempo? Eh, ¿En cuánto tiempo le dedicamos al Señor? Eh, un flashecito antes de comer, gracias por la comida. Un flashecito antes de dormir, cuidarnos, darnos un buen descanso. Bendice a todos los que están mal, prospera a todos los que están bien, punto. Le dedicamos tiempo a pensar en él. Creo que ahí hay un punto. Y a responder ese punto se han dedicado todos estos tips de este espacio al que vos podés seguir como una pequeña parte de nuestro vínculo con Jesucristo como nuestro maestro y tutor.